¿De qué me gustaría charlar, pensar, reflexionar y de alguna manera analizar con todos ustedes hoy? ¿Cómo podemos pasar en 24 horas de el éxito al fracaso, de la alegría a la desazón, de el está todo bien, vamos a ser campeones del mundo a somos los peores? Y me gustaría analizar un poco esto en el contexto de nuestra idiosincrasia como argentinos. O sea, salir del fútbol y meternos en lo que tenemos o lo que deberíamos hacer como argentinos o respecto a lo que deberíamos modificar y tratar de buscar como sociedad. Una sociedad mejor, con metas, parámetros, derechos y obligaciones claras, es decir, Estado de Derecho, se construye a lo largo de los años. Se construye sobre cimientos sólidos, duraderos y permanentes. Y esto es importante decirlo, analizarlo y pensarlo en base a esta sociedad que cada 4 años cambia de gobiernos, pero no solo cambia de gobierno, sino que cambia de ideas. Porque vos podés cambiar de gobierno, podés estar más en la centro-derecha o más en la centro-izquierda. Lo que no podés cambiar son políticas directrices que hagan que el país tenga una senda de crecimiento, a pesar de que podés tener traspiés, pero que después de ese traspié vas a seguir creciendo y vas a hacer que tu población viva mejor, que tengas menor cantidad de gente en la calle, menor cantidad de indigentes, menor cantidad de pobreza, pero que tengas un rumbo, una senda de crecimiento. Y me parece que eso es lo que nos está pasando como país, que estamos perdiendo el rumbo, lo hemos perdido hace tiempo, y sobre todo que no tenemos metas claras hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Cuáles son los objetivos que necesitamos como sociedad? Y es por eso que después, si los trasladamos al fútbol, nos pasa y nos creemos que somos los mejores y que en 24 horas sufrimos una derrota y con la pérdida entendemos que esos cimientos no eran tan sólidos porque justamente no los habíamos creado con la solidez suficiente de entender que una derrota no es la caída de nadie, sino que es simplemente una derrota. En respecto al fútbol, espero que la selección lo entienda así, que todo lo que ha construido a lo largo de estos años para llegar a este mundial y que ha sido muy bueno, y que la selección se ha metido en la piel de todos, puedan salir rápidamente de este mal trance y entender que todo lo que han construido sólidamente en este tiempo tiene que de alguna manera dar sus frutos y reivindicarse en el próximo partido o en los próximos 2 partidos. Entonces ahí veremos si la construcción que hicieron durante 4 años tenía la solidez como grupo y futbolísticamente de lo que todos creíamos. Ahora, como país, es muy difícil entender lo que nos pasa cuando no se ponen de acuerdo en una sola cosa oficialismo y oposición, que es el rumbo de la Argentina. Es decir, muchachos, tenemos un 50%, más de un 50% de pobreza. Tenemos indigencia, tenemos datos económicos alarmantes, pulverización de los salarios respecto de la inflación, empresarios que cada vez son más pobres, los pymes, asalariados que ya no, ni siquiera son pobres, sino que son indigentes. Entonces, ¿cómo haces para dar vuelta a la taba de este país? Si la oposición solamente piensa en cómo llegar al 2023 y cree que va a ser la salvadora, pero no está de alguna manera acordando políticas para que el gobierno que se va también lo apoye en el 2023. Y por el contrario, si el gobierno cree que va a ganar, tiene que ya pensar objetivos para que la oposición también lo apoye en el 2023. Es decir, ¿queremos bajar la pobreza? Queremos bajar la pobreza. ¿Queremos bajar la inflación? Entonces, para bajar la pobreza hay que bajar la inflación. Listo, nos sentamos, muchachos, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos ponemos de acuerdo en que no hay que emitir? Sí, no hay que emitir. ¿Nos ponemos de acuerdo que el rumbo para tomar deuda
y obtener financiamiento para de alguna manera obtener los productos que se necesitan del exterior va a ser de tantos millones de dólares, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en que en 5 años la inflación va a bajar a un dígito, en 10, nos ponemos de acuerdo. Después yo puedo entender que hay gente que puede decir, che, la verdad, lo mejor que le pasó al país es haber echado a los ingleses en la primera y la segunda invasión. Y el otro puede decir con el revisionismo histórico, no, la verdad, no. La verdad que Roca fue una mierda. El otro no, la verdad que Roca hay que reivindicarlo. Eso lo discutimos después. Lo discutimos después. No lo podemos seguir discutiendo porque nos damos cuenta que los cimientos que estamos construyendo son endebles. Son muy endebles. Desde Alfonsín a esta parte, nos estamos cayendo o estamos torciendo los pies que están sobre la mesa y la mesa cada vez está más volcada hacia abajo. Y esto es gráfico, pero es una realidad. Porque muchas veces escucho el discurso de Cristina Kirchner hablando de las glorias y las loas que hubo durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y seguramente fue así. En el último periodo la gente vivía mejor. Pero si eso no se mantuvo, es porque quiere decir que los cimientos que se habían construido no eran tan sólidos. Porque si no debería haberse mantenido. Porque si no, no podríamos haber estado endeudados como estamos ahora. Quiere decir que algo se hizo mal en el Congreso, o bien en explicarle a la gente cómo no se podía volver a determinada cosa, o bien en medidas individuales que hacían que tal vez algunos funcionarios se llevaban dinero a sus bolsillos, entonces cuando se tuvo que cambiar se cambió, pero no se entendió bien a qué se cambió. O sea, claramente yo no tengo la solución y no quiero desde esta editorial darles una solución a quién tienen que votar ustedes o qué tienen que hacer respecto al 2023. Lo que a mí sí me gustaría en esta comparación con la selección o con este exitismo que teníamos antes de la selección es entender que se construye sobre bases sólidas. El país tiene que construirse sobre bases sólidas, sobre derechos y sobre obligaciones, sobre un margen y marco permanente de avanzar y no retroceder, en las políticas que haga que la gente esté mejor y no peor. Ojalá que alguien tenga esa visión que realmente digo, no la veo ni en el oficialismo ni en la oposición, en los dirigentes del oficialismo y la oposición, cada uno mirando su quintita, cada uno mirando su metro cuadrado, y pocos mirando en la grandeza y en la construcción colectiva. Esto es el arranque.